Bien. La idea de la clase de hoy, entonces, le estaba charlando un poquito con los chicos, es que eh, cerremos el tema, el TP5 series, con el ejercicio 8, que es hasta donde llega el parcial, o sea, los temas hasta los que entran en el parcial, y después hacer un repaso de las dos unidades que entran, ¿sí?, para el segundo parcial. Así que si tienen dudas, algún ejercicio que haya quedado colgado, que haya quedado con dudas, pueden plantearlo ahora en el chat, mientras Miguel va a empezar con el tema serie geométrica, ¿sí? Vamos a seguir con serie geométrica que estuvimos viendo un poco la clase pasada, y una aplicación vendría a ser de la serie geométrica, y después vemos de responder consultas. Yo tengo un parcial viejo por ahí, voy a sacar para que miremos ejercicios para ver más o menos cómo son, resolvamos algunos, alguno económico también, que, de algunos que entran. Así que bueno, empezamos, no lo dilatamos mucho más. Te dejo la palabra, Miguel. Bueno, gracias Abri, buenas tardes a todos. Nos había quedado este ejercicio número 8, que igual de todas formas, en el encuentro del martes sincrónico, ¿sí? En la teoría estuvieron trabajando varios ejercicios. Esperar uno más, vamos a volver a remarcar algunas cuestiones para que no queden dudas sobre el tratamiento de este tipo de ejercicios y que uso como base de sustento el concepto de serie geométrica, ¿sí? Fíjense que en este ejercicio es muy similar al que ustedes tienen en el 8 en la práctica. Tenemos que, usando el concepto de serie geométrica, expresar el número periódico 2,012. Fíjense que el periodo, o lo que se repetiría, sería el 12. Bien, por eso está, creo que se llama apóstrofe, si no recuerdo mal, que toma el 12. No lo tenemos dentro de las posibilidades, dibujando un poco a lápiz. Si lo ven un poquito distinto en algún caso, pido la disculpa de la situación, pero bueno, es el recurso. ¿Sí? Rápidamente, de serie geométrica, ¿sí? O la forma más que nada de una serie geométrica, sí, que ustedes ya han visto en teoría en clases anteriores, cuál es la forma o el formato donde la historia de n igual a 1 hasta infinito, de c, que es una constante, por q, que es la razón, elevado a la n, ¿sí? Esa es la forma de cualquier serie geométrica. Vamos a ver cómo va esta cuestión respecto al número periódico. ¿Cómo podríamos pensar o escribir de otra manera este 2,012 periódico? ¿Cómo lo podríamos expresar de otra manera? Bueno, podríamos descomponerlo de esta manera, así que estamos viendo acá. Podríamos pensar a la parte entera, que sería el 2, la parte periódica, y la podríamos empezar a describir como el primer periodo sería 0,012, ¿sí? Si acá quisiera escribir el próximo periódico, es 0, respeto los tres lugares que tenía antes, fíjense que son ceros, y otra vez escribiría el 12, más 0, respeto ahora 5 lugares 0, y vuelvo a escribir el 12, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta es otra forma que tengo o cómo puedo ir desagregando este 2,0 periódico. Bien, pero si lo pienso un poquito más, digo, bueno, fíjense que tengo que empezar a trabajar para poder llevarlo o escribirlo de la forma de una serie. Entonces, tendría que ir pensando de alguna manera, poder identificar quién es C y quién es Q, que es la razón, ¿sí? Quién es la constante y cuál es Q, que es la razón. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos ir escribiendo de otra forma, en términos de fracciones, podríamos ir pensando. Fíjense que siempre se repite el 12, digamos, ¿sí? Y además, esto lo deben haber trabajado también en la clase del martes, un poco cómo poder escribir, ¿sí? Esta expresión, reescribirla, digamos, notándola como fracción, digamos, la parte del decimal. Entonces, si yo lo pienso un poquito, 1,2, ¿sí? En este caso, podría ser pensado como la constante o el valor que se va a estar repitiendo en todos, ¿sí?
estos términos que va teniendo esta serie. Y fíjense entonces que después lo que tengo que construir es cómo hago para llegar al 0,000, que en este caso sería, en el primer caso sería 1 sobre 100, en el segundo tendría 1 sobre 10.000, acá tendríamos 1 sobre 1.000.000, fíjense que va aumentando, ¿sí? Dejando, si tuviéramos un término más, cómo se va reproduciendo, digamos, o cómo se va justamente trabajando el concepto de la serie geométrica, ¿sí? Bien, y continuando con este escrito, ¿sí? Que fuimos notando de distintas maneras, ¿sí? Lo que podemos hacer a continuación, que es empezar este término que escribimos acá, que acá lo reproduje igual, lo podríamos pensar de qué manera, como si una alternativa sería pensarlo en términos, fíjense que este es 1 a la 100, este lo podríamos pensar también como 1 sobre 100, pero ¿qué pasa? Para que me dé un 10.000avo, yo tendría, ¿sí? Si lo elevo al cuadrado, acá voy a obtener el 10.000avo, lo mismo acá con el cubo, ¿sí? Con el 100 al cubo. ¿Por qué? Y porque acá ya me voy dando cuenta de los datos que pide la serie geométrica. ¿Por qué? Porque el 1,2 es el que se repite, es la constante que está siempre adelante, y acá ya empiezo a ver que siempre se repite el 1 centésimo, 1 sobre 100, como aparentemente la posible razón, ¿sí? Entonces, si no me seguro de la razón, y bueno, ¿qué hacíamos para encontrar la razón? Que también lo vieron en la teoría. Tomo dos valores consecutivos, por ejemplo, 0,012 y 0,00, y los divido, ¿sí? Podría hacer lo mismo tomando en el numerador 0,000012 y dividirlo por 0,012, y también voy a llegar al 1 centésimo que teníamos ahí como razón, ¿sí? Y la constante ya habíamos dicho que era 1,2 porque lo definimos acá. Entonces, en esto la ventaja que tienen ustedes, como siempre digo yo ahora que estamos en la virtualidad, es que si tengo dudas yo puedo, digamos, si esto estuviera en un parcial, lo mismo tengo la calculadora. Puedo ir haciendo cálculos y puedo ir corroborando a ver si lo que yo expresé acá es lo mismo que está acá, si esto que expresé acá es igual a esto. Yo puedo ir probando, ¿sí? Si me equivoco. Bueno, tienen esa posibilidad de comprobación. ¿Ok? Encontré la razón, encontré la constante, agarro directamente la expresión de serie geométrica que, utilizando el concepto de serie geométrica, expresa el número periódico 2,012. Una forma posible, ¿cuál es? Esta que estamos viendo acá. Tomo el periódico, es igual a 2, que era la parte entera, y en vez de poner todos estos términos que están acá, que son infinitos, yo puedo expresarlo en términos de serie, construyo la serie. Desde n igual a 1 hasta infinito, de 1,2, que es la constante, recuerden que esta es la forma, por la razón 1 sobre 100, que acaba acá, con este procedimiento, o dividiendo dos términos consecutivos, elevado a la n. Esa es una forma de resolver, de mostrar el 2 utilizando el concepto de serie geométrica. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no se entendió? Ahí me Tenemos está a Brian levantando que la levantó la mano Brian. Sí, mano, Miguel. sí, sí, lo estoy viendo. ¿Me lo habilitan? Ahí lo habilité, a ver. Profe, o sea, Sí. que en el... ah, ¿viste donde vos estás poniendo 2 más 1,2 sobre 1 a la 100 y así consecutivamente? Es lo mismo, Sí. 2 más la suma 1,2 sobre 1 sobre 100 elevado a la, a la n. Son tipo dos métodos diferentes. Hago es, voy expresándolo, primero hago la descomposición en decimales, ¿sí? En decimales en tanto por uno. ¿Qué pasa? Después, para poder, si acá yo lo miro, no me doy cuenta cuál es la razón en esta primera escritura. Es difícil. Ahora, si yo lo empiezo a pensar como constructo, si puedo identificar la constante rápidamente,
Acá porque teníamos el 12 periódico, por eso se construye así. Si lo puedo encontrar rápidamente, genial, ¿sí? Entonces ya voy encontrando un elemento de la serie. Y lo otro que tengo que tratar de ir construyendo después son fracciones. ¿Por qué? Porque normalmente la razón va a venir como difícilmente esté como un entero. Entonces, empiezo a construir las fracciones, es decir, a expresar esto mismo, pero como un constructo de constante más una fracción. Después yo puedo identificar con esta otra anotación que hice acá, ¿sí? En vez de escribir 1 sobre 10.000, lo pienso, digo, si yo tuviera 1 sobre 100, que 1 sobre 100 al cuadrado, ¿sí? Hago las cuentas, si estoy dudando, 100% cuánto me da, van a ver que van a llegar a los mismos valores, y ahí lo escribo. Entonces, escrito de esa forma, yo acá ya no me quedan dudas que 1,2 es la constante y 1 sobre 100 es la razón. Si no hubiera hecho esta parte de acá, lo podría haber dejado expresado, si quieren, así, ¿sí? Y tal vez para encontrar la razón, hacer este procedimiento que les hice acá. Las dos alternativas son válidas. Expresar. Si lo hacen de esta manera, van a estar corroborando lo que pensaron acá, ¿sí? Por eso lo vamos notando, lo vamos descomponiendo. Yo necesito encontrar la constante y la razón, ¿sí? Entonces, por eso lo voy descomponiendo un poquito en distintas formas, primero en decimales, para tratar de encontrar esos valores. Se entendió, gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, acá entonces, ¿algo más? ¿O seguimos? Sí, a ver, ahí Pedro está consultando en el chat. La constante es ¿Sí? 1,2, dice, ¿Qué ¿no? dice? Me parece que es pregunta si la constante es Sí. 1,2. Sí, y está Claro, la expresado constante es igual ahí. 1,2. Bueno, acá después siempre volvemos a esta cuestión que es importante, Pedro, que esto después uno cuando va trabajando muchos ejercicios va dando en la práctica. Por ejemplo, acá estamos trabajando con el periodo está incluido por 2 valores, en este caso el 12. Ustedes en la teoría estuvieron uno solo. Bueno, entonces por ahí era más fácil. Si hubiera sido uno solo, acá iría un número entero, ¿sí? Ahora bien, ir trabajando distintos tipos de ejercicios, ¿para qué? Para después sé cómo, más o menos qué formas van a tener. No va a diferir mucho. Después lo único que va a cambiar es los valores que tomo. Pero la construcción un poco del ejercicio no va a cambiar, ¿sí? No Sí, sé dice que entendió, pero ahora si ahí pregunta está. por qué. Y el 2, ¿por qué puede salir de la serie? Dice. Este 2 que está adelante porque es la parte entera, ¿sí? Yo no me tengo que Creo olvidar. que no, Yo además perdón después... Miguel, creo que no lo incluís, ¿no? O sea, vos No, no, trabajás está fuera. claro. Por eso digo, 2 más, y fíjense que, pero no me olvido del 2, lo estoy descomponiendo al 2,012 periódico, lo descompongo. El 2 no me olvido. ¿Por qué? Porque a mí el enunciado me pide que utilizando el concepto de serie geométrica exprese el número periódico. La parte que es periódica es la que yo puedo expresar como serie entera, no me la tengo que olvidar, ¿sí? Por eso siempre fíjense que tuve el cuidado de ir anotándola, incluyéndola, incluso hasta cuando lo presenté, obviamente, ¿sí? Es lo mismo que tener 2 series geométricas que responde a esta constante y a esta razón. Es decir, que si yo resolviera esta serie geométrica, ¿sí? Y sumándole 2, obtendría 0,12 periódico, porque además fíjense que hay una igualdad ahí, no es un aproximado, es un igual. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí. Ok, gracias, puso. Bueno. Muy bien. Entonces, una cuestión más. Hasta acá hubiéramos cumplido porque aplicando el concepto de serie geométrica expresar el número periódico. Yo acá cumplí con la consigna, está expresado con serie geométrica este número periódico. Ahora bien, normalmente los exámenes, ahora por ahí vamos a ir viendo seguramente cuando veamos modelos y demás, por ahí veamos algún enunciado de estos,
¿Qué pasa? En una primera parte de la consigna nos piden, pero en una segunda parte de la consigna nos dicen, bueno, pero termine de desarrollar el ejercicio, es decir, acá tenemos la serie geométrica, ven que hay construida. Yo sé que si esta serie geométrica, la razón Q es convergente, esta serie tiene suma, ¿sí? Y es una sumita. Entonces pueden pedirme que determine la suma si es que la serie, esta geométrica, converge, ¿sí? Entonces, es lo que hice yo a continuación. Geométrica, tomo la razón, que es 1 sobre 100 en términos de valor absoluto, y me fijo qué resultado me da. Como obviamente 1 sobre 100 es menor a 1, la serie converge. Y entonces, como la serie converge, lo que vamos a hacer es calcular su suma. ¿Cómo era la suma? El primer término, 1 menos la razón. ¿Quién era el primer término? Tengo que volver acá, era este valor, ¿sí? Lo vamos a expresar en términos de fracción, ¿sí? Justamente para poder, pues, como fracción. El 1,2 lo puedo pensar como 12 sobre 10, ¿sí? Si yo hago 12 sobre 10 me da 1,2, y como estaba multiplicado por 1 sobre 100, entonces 12 décimos sobre 100. Resuelvo esta operación, extremo con extremo, 12 con 1, el 1 imaginario abajo del 100, y 10 por 100. Y abajo tengo 1 menos la razón, donde la razón era 1 sobre 100, 1 menos un centésimo, me va a quedar arriba 12 sobre 1000, y abajo me va a quedar 9 sobre 100. ¿Sí? Otra vez, si quieren, planteo extremos con extremos. ¿Sí? Yo antes acá lo que hice fue el 1000 con el 100 simplifiqué, por eso por 10, 990, y 12 por 1, 12. Quiere decir que la suma de esta serie geométrica es 12 sobre 990. Por lo tanto, otra forma de notar, ¿sí? O encontrando la suma de esa serie geométrica sería el 2,012 periódicos más 12 sobre 990. Es decir, si me piden con notación de serie geométrica, uso esto, pero si me piden determinar la suma o expresarlo, ¿sí? Entonces, tengo que fijarme si la serie geométrica converge, no converge, y entonces encontrar la suma de la serie, usarlo como la parte entera más, en vez de colocar la serie, ahora pongo lo que da el valor de la suma de esa serie, siempre que sea convergente. Si me da que la serie no converge, suma, ¿sí? Y si ustedes hacen la cuenta ahora, los invito a que hagan 12 sobre 990 más 2, van a ver que le va a dar 2,012 periódicos. ¿Sí? Digamos que esto sería todo lo que se le puede decir sobre este tema de utilizar para expresar un número concepto de serie geométrica. No hay más dificultad que esta. Si ustedes tienen varios ejemplos en la teoría, acá ahora tomamos uno con 2 valores para que vean cómo pensarlo cuando son 2 valores los que están incluidos en el periodo. ¿Hay alguna red que usan con el tema de la cantidad de los 9 y los ceros que hay que usar en el denominador? Yo no la utilizo, hago todos los pasos y no tengo inconveniente corroborar si el resultado al que llegué, sumándole la parte entera, me da el número periódico. Así que ahí tengo la comprobación de si está bien o no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado duda? ¿Que necesiten repasar? Me quedé Sí, solo. estás, pero Estás. no hay consultas, aparentemente. Importante estar. Sí, Bueno, compartir entonces y... No, por ahí, viste, ha andado bastante mal internet. Ahí entró un chat. sí, dice que Hace se que se entiende. entiende. Muy Bueno, claro, Miguel. Me gustó. listo. Bien. Bueno, Bueno, le paso, le comento otro.
Bien, estuve mirando ahí el chat, nada, no hay consultas de ejercicios anteriores que tengan dudas, chicos. Yo tengo acá abierto un parcial que está... ¿Pudieron resolver los parciales que estaban en el aula? O verlos al menos, para ver más o menos el grado de dificultad de los ejercicios, qué ejercicios entran. ¿Pudieron mirar un poco eso? ¿Alguna duda? ¿O alguna duda sobre el práctico? Yo tengo acá abierto... A ver, un momento. Ahí Sofi dice que estuvo viendo ejercicios, pero que no terminó de resolverlos. Tengo el del 2012, si quieren podemos encarar este, a ver. Yo tengo resuelto el último, Sabri, de ese, así que si querés arrancar con Dale, 2012 y... dale. Voy a copiar, a ver si alcanzo a copiarlo entero. Denme un segundo porque lo copio y comparto. Quiero hacer una sola captura. Dejo el 5 entonces, que sería el que tenés de vos hecho. Y ahí comparto. ¿Se ve? ¿Hay unas dudas? ¿Alguna? Bien. Ahí copié todo el enunciado, salvo el ejercicio 5, que creo que es el que tendría Fede para resolver. Bien. A ver, voy a escribir acá. Díganme si se ve muy pequeño. ¿Se ve lo que escribo ahí? Ese garabatito que hice a un costado, porque últimamente me está fallando Se el ve pequeño, PowerPoint. pero no sé con el celu, si aquí está con el celu, yo tengo Ah, la bueno, pantalla grande. vamos a hacer una cosa. Voy a insertar, la voy a copiar en otra y voy a achicar acá. Voy a dejar inciso a inciso, vamos a ir viendo uno a uno, si les parece. Así les puedo dar un tamaño más grande. Bien. El punto 1, este es el parcial de 2012 que está colgado en el aula, ¿sí? No sé si lo habían podido ver, pero vamos, la idea es que si quieren vamos a ir, si no hay dudas sobre la práctica, vamos a ir resolviendo estos ejercicios. Dice, dada la función g de x, ¿sí? Es una función partida, está definida en dos tramos, para los mayores iguales a menos 1 y para los menores que menos 1, está definida de esta forma. Dice, hallar el o los valores de a para que la función sea continua en R, o sea, para todos los reales, y justificar. Y si a toma el valor de menos 1, clasificar la discontinuidad que resulta en caso de existir y justificar. ¿Sí? Bien. Primero nos pide que sea, o sea, que hallemos los valores de a para que sea continua en R. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos nosotros es plantear continuidad. Recordando, ¿sí?, que esto es una función que está compuesta por polinomios en general, ¿sí? Las funciones polinómicas son continuas para todo R, las funciones polinómicas, pero no las funciones que están compuestas por partes, ¿sí? O sea, que están formadas así de a tramos por polinomios. Hay que verificar, sobre todo en los puntos de quiebre, ¿sí? Es ahí donde vamos a tener que verificar si tenemos polinomios en los puntos de quiebre, ¿sí? Por ahí si tenemos otro tipo de función hay que verificar en algún punto más, pero acá en este caso, como son dos polinomios, en realidad podríamos pensar que son dos rectas, ¿sí? Entonces es en el punto de quiebre donde vamos a hacer el análisis. Vamos a estudiar la continuidad en x igual menos 1. ¿Sí? Y vamos a plantear las tres condiciones que tiene que cumplir una función para que sea continua en un punto. Por un lado, debe existir la función para este valor, ¿sí? Por otro lado, debe existir
el límite para cuando x tiende a ese valor, podríamos poner x sub 0, ¿sí? Que es menos 1. Y la última condición es que el límite para cuando x tiende a menos 1 de la función y el valor funcional sean iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si pasa esto y si pasa esto para estas dos funciones, ¿sí? En este cambio, en este punto de quiebre. En realidad, debería haber puesto G, porque estamos estudiando G. Disculpen, acá voy a corregir. Vamos a poner G, para hacer el estudio más correcto. Entonces, G en menos 1. ¿Existe? ¿Cuánto vale? Bien, para eso voy a la función acá y me fijo dónde está el igual, ¿sí? Para menos 1, esta es la función que yo voy a utilizar. Sería 3 más x, que es menos 1. Esto nos queda 2. Existe. Bien, se cumple. Vamos con la siguiente. La siguiente era el límite para cuando x tiende a menos 1 de g de x. ¿Sí? Pero acá como está, la función está partida justo en menos 1, lo que voy a tener que hacer yo es calcular los laterales y verificar que sean iguales. ¿Sí? Entonces, por un lado voy a calcular el límite para cuando x tiende a menos 1 por izquierda, y por el otro el límite para cuando x tiende a menos 1 por derecha. ¿Sí? Por izquierda me estoy acercando por menores que menos 1, o sea, estaría usando esta función, 2 menos ax, ¿no es cierto? Si yo reemplazo por menos 1, acá me quedaría a por menos 1, menos a, con este menos se hace más, entonces nos queda 2 más a como resultado. Ahora, si me acerco a menos 1 por derecha, estaría acercándome con valores mayores a menos 1, entonces estaría usando esta parte de la función, x más 3, y para cuando x vale menos 1, esto nos da 2. Entonces, para que se cumpla la segunda condición, porque yo quiero que sea continua, estos dos límites tienen que ser iguales, ¿sí? Tiene que existir el límite en el punto, cuando x tiende a menos 1, por lo tanto los laterales tienen que ser iguales. Y de acá sacamos la condición que debe cumplir A. ¿Sí? 2 más A tiene que ser igual a 2. ¿Se entiende hasta ahí? Despejando de acá, A debería valer 0. ¿No? Porque nos queda 2 menos 2. Si no me equivoqué en ningún punto, A debería valer 0. ¿Sí? Y entonces fíjense, acá esto me va a quedar 2 más 0, 2, estos dos valen 2, y se cumple la tercera condición, que sería que el límite para cuando x tiende a menos 1 de g de x es igual al valor funcional, al valor funcional en menos 1. ¿Se entiende? ¿Cuál es el planteo que hay que hacer? ¿Y de dónde surge? Entiende bien, Sabri. ¿De dónde surge la condición que debe cumplir A? Buenísimo. Bien. Chicos, o sea, cuando vean un parámetro en un ejercicio, por favor, imagínense que es un número y trabajen como si fuera un número. Porque a veces ven parámetros y piensan que hay que hacer las cosas de forma muy diferente. Y no, imagínense que en el ejercicio la A es un número, el 3, el 4, el 5, el 2, el 0, el 1, da igual. Y trabajen con números, ¿vale? Porque a veces creo que hay un bloqueo cuando vemos parámetros, trabajar con parámetros, ¿no? Y realmente hacemos lo mismo que si hubiera un número. Exacto. Bien. Acá voy a intentar hacer un dibujo, una gráfica, ¿sí? Para que veamos más o menos de qué se trata. La función está partida, dijimos, en menos 1, voy a hacer la gráfica porque justo son dos funciones súper sencillas. Me va a quedar x más 3, si esto es 1, esto es 2,
este sería 3, ¿sí? Podemos ver que esta función corta ahí, y va hasta 4 acá, y cortaría acá en 3, ¿sí? ¿Se ve? Y después, a ver, ¿está bien ahí? A ver qué, porque lo estoy viendo raro. La otra sería una constante en 2. Menos mal que lo hice, chicos. Fíjense, la otra sería una constante acá. En algo me confundí. ¿Puede ser? A ver. Fíjense, porque no me está dando continua. Es X... No, estoy haciendo mal, perdón, chicos, porque estoy haciendo menos X. Ahí está, la gráfica la hice mal. Claro. Corta en 3, y para subo, me muevo una unidad y subo 1, entonces sí, haría así. Fíjense, esta es la recta, la parte recta de X más 3. Y esta parte constante acá va a ser esta. ¿Sí? Que ahora, como A es 0, terminó siendo una recta constante. ¿Sí? O sea, una recta horizontal. ¿Se ve cómo queda? Y fíjense, ahí se puede probar que es continua. Si tienen funciones sencillitas, ustedes la pueden graficar y corroborar, inclusive que se cumpla esto. ¿Sí? Que se cumpla la continuidad que nos están pidiendo. Ahora, si no hay dudas, voy a insertar otra hoja y voy a hacer el inciso 2. El B. ¿No quedó ninguna duda entonces de lo anterior? Sigo con el B. En el B ya me dicen que A toma el valor menos 1. Entonces ya tengo definida la función G. ¿Sí? Es 3 más X, si X es mayor o igual a menos 1, y 2 menos con menos se hace más, 2 más X. Si X es menor que menos 1. Y ahora nos pide que clasifiquemos la discontinuidad que resulta, ¿sí? Ya sabemos que es una discontinuidad porque vimos que para que sea continua A tenía que valer 0. Y acá me están dando A igual a menos 1. Así que ya sabemos que es discontinua en menos 1. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad tiene. Y para eso de vuelta teníamos que analizar las 3 condiciones. ¿Sí? Analizar continuidad de vuelta para X igual menos 1. Fijarnos si existe G en menos 1, existe y vale 3 menos 1, que era 2. Analizar los límites, ¿sí? El límite para cuando X tiende a menos 1 de G, que como es una función partida van a ser 2 límites, los límites laterales, que vamos a analizar. Para cuando es menor que menos 1, con 2 más X, y esto me da menos 2, perdón, 2 menos 1, y esto es 1. Y el límite para cuando X tiende a menos 1 por derecha, que es con esta función, para cuando me acerco con valores mayores a menos 1, que esta me daba 2. ¿Sí? ¿Qué tipo de discontinuidad teníamos acá? Si existía el valor funcional en el punto que estamos estudiando, pero no existía el límite porque los límites laterales son distintos. Y acá concluimos que no existe el límite, ¿no? No existe límite para cuando X tiende a menos 1 de G de X. ¿Qué tipo de discontinuidad teníamos cuando no existía el límite? Era una discontinuidad no evitable. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es no evitable. ¿Sí? Ahora, para que sea de salto infinito, uno de los dos límites tiene que dar infinito. ¿Sí? Uno de los dos laterales. Y como los dos dieron finitos,
acá hay un salto finito, y ahora lo vamos a dibujar, a ver si me sale, y no cometo ningún error en este. X, y la escala 1, 1, menos 1, y tenemos de menos 1 para acá, es 3x, la misma que dibujé recién. No, sí, 3 más x. O sea, corta acá. Esta seguía siendo igual, la que cambiaba era esta parte, ¿sí? Que es 2 más x. O sea, corta acá, me muevo 1 y subo 1, pero arranca por acá abajo. ¿Sí? Fíjense, acá lo tomamos, acá no, pero está incluido el punto, ¿sí? Es 2. Pero ¿qué tipo de salto hay acá? De acá hasta acá. ¿Cuántas unidades hay en el salto? Hay una sola unidad, ¿sí? Es finito el salto. En cambio, si se me fuera de uno de los dos laterales al infinito o al menos infinito, ahí el salto sería infinito, ¿sí? La discontinuidad no evitable o esencial. ¿Se entendió? No sé si hay alguna duda. Buenísimo. Vamos entonces con el siguiente. Uy, estos ejercicios de graficar. Ay, ¿por qué no se pega la imagen? No. Ahí está. A ver. Tenemos que graficar una función que cumpla simultáneamente con varias condiciones. Vamos a tener que analizar las condiciones para ver qué datos nos están dando. ¿Sí? Antes de intentar graficar. Recuerden, cuando graficamos, siempre hay que poner, bueno, sí, la idea de él es hacer todos los ejercicios, vamos a intentar hacerlos todos, si llegamos. Cuando grafiquen, recuerden, siempre tienen que estar los nombres de los ejes, los nombres de las funciones, la escala mínima, ¿sí? Mínimos datos para poder graficar una función, ¿sí? Después hay que tratar de ser lo más preciso que se pueda. Pero bueno, esos datos son mínimos, ¿sí? Digo porque hemos corregido funciones, ¿sí? En el parcial anterior, gráficas de recíprocas y de inversas, que no tenían ningún dato. No sabías cuál era la función, cuál era su inversa, ¿sí? Cuál era la escala que estaban tomando y demás. Bien. Ah, ¿este ya lo hicieron? Lo hicieron el martes, dice. Sí, dicen que el martes. Lo martes. salteamos, entonces no hay problema. Vamos con el 3 entonces, ¿no? Lo copio de nuevo. Ay, podría haberlo estirado porque estaba ahí. Entonces vamos con el 3. Bien. ¿Qué más dicen? Ay. Bueno, no puedo mirar el chat, chicos. Me aparecieron los emoticones. ¿Cómo los corro? Dicen que se podría hacer otro de ese estilo. Bueno, ahí está. Ahí vamos con límites y después volvemos. Entonces, si es necesario, y hacemos, si alcanza el tiempo. Bien. Buenísimo. En este punto ya nos dan los límites resueltos, ¿sí? Y nos piden verificar si se cumplen esas igualdades, si son igualdades verdaderas o falsas, y justificar. O sea, calcular los límites para estar seguro de que sean esos los resultados. ¿Sí? El A. Límite para cuando n tiende a 0 de 1 más 5 n elevado a la 1 sobre n. ¿Sí?
Si yo reemplazo directamente, acá me queda 0 más 1 tiende a 1, ¿sí? Y acá 1 sobre tiende a 0 tiende a infinito. Esto era una indeterminación, ¿sí? De tipo exponencial, y se resolvía con el número e, ¿sí? El número e era el límite para cuando n tiende a 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t. Ya lo había puesto, es e. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar una sustitución acá para llevarlo a algo parecido a esto. Abrí. Le puse t y n. Sí, perdón. Ahí está. Ahí. Sí. Quise cambiar la variable y no me di cuenta que no la había cambiado acá. Bien, entonces vamos a hacer una sustitución. ¿Sí? Vamos a decir que 5n es t. Esta es una forma de ser, ¿sí? De sustituir, hay otra. Incluso, si quieren hacerlo de otra manera. Bien. Y vamos a plantear este mismo límite, pero ahora para una variable t. ¿A dónde tiende t cuando n tiende a 0? Bien, reemplazo acá 0 por 5, 0. Entonces cuando n tiende a 0, t tiende a 0. Ahora me queda 1 más t. Bien, vamos acercándonos acá. Acá yo en el exponente tenía 1 sobre n, pero ¿cuánto vale n? No sé cuánto vale n. Tengo que despejarlo de acá también. ¿Sí? Despejo, paso el 5 dividiendo, n es igual a t sobre 5, o 1/5 de t. Entonces acá nos queda 1 sobre t sobre 5. ¿Sí? Fíjense, lo voy a expresar acá. 1 sobre t sobre 5 sería, esto está dividido en 1, sería 5, 1 por 5, y 1 por t. O sea, 5 sobre t. Esto nos queda igual al límite para cuando t tiende a 0 de 1 más t elevado a la 5 sobre t. Bien, acá lo que teníamos que hacer es usar propiedades de potencia. ¿Sí? Fíjense que esto que está expresado así lo podemos expresar como 5 por 1 sobre t, para que nos quede algo parecido a esto. ¿Sí? Y cuando teníamos un producto era potencia de potencia. Y esto nos queda 1 más t elevado a la 1 sobre t, todo elevado a la quinta. ¿Sí? Si aplicamos límite acá, fíjense que llegamos a e. ¿Lo ven? La expresión es la misma. Entonces esto es e a la quinta. ¿Era verdadera entonces la afirmación que se hacía? ¿Qué dicen? No, muy bien, false. Entonces el inciso A es false. Bien, vamos con el inciso B. ¿El B era que me habían pedido? ¿El test B? Límite para cuando x tiende a 0 de 3 seno de 2x sobre 2 seno de 3x menos 2 tercios. Bien, fíjense, yo acá, por propiedades del límite, puedo decir que el límite de la resta es la resta de los límites, o sea que ahora tengo el límite para cuando x tiende a 0, ¿sí? De 3 seno de 2x dividido 2 seno de 3x menos el límite para cuando x tiende a 0 de 2 tercios. Bien, hice esta separación porque yo sé que este límite es una constante, así que no tengo que preocuparme mucho más por esto y tengo que analizar qué pasa acá. ¿Sí? Cuando yo reemplazo directamente, ¿qué me queda? Una indeterminación. Seno de 0 tiende a 0 y seno de 3 por 0 también tiende a 0. ¿Sí? Entonces, teníamos una indeterminación del tipo tiende a 0 sobre tiende a 0 y había funciones trigonométricas. ¿Qué podíamos acá utilizar? Podemos utilizar el límite especial del seno de x para cuando x tiende a 0 de
seno de x sobre x, que vale 1. ¿Sí? ¿Recuerdan este? Bien, te voy a cambiar las variables como hicimos recién. Voy a poner t acá. ¿Sí? T, I. Y acá vamos a hacer una sustitución, ¿sí? Para resolver este límite. Esta sustitución que vamos a hacer ahora, muchas veces ya no la hacemos porque la probamos en la teoría, ¿sí? En la guía de práctica, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos probado esto? Cuando x tiende a 0, de seno de kx sobre kx. ¿Recuerdan eso? ¿Cuánto daba? Había un ejercicio para probar esto. 1 da. Entonces, como todos recuerdan, o como algunos recuerdan que da 1, no vamos a hacer sustitución, directamente lo vamos a plantear así. Fíjense. La constante 3 medios puede salir fuera del límite, ¿sí? Vamos a calcular este límite primero, porque este ya sabemos cuál es el resultado. Entonces nos queda el límite para cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre seno de 3x. Dijimos que si teníamos el seno de kx sobre kx, que k es una constante cualquiera, también daba 1, ¿sí? Entonces yo acá puedo dividir y multiplicar por 2x para que me quede un 1. ¿Lo ven? Y ahora lo vuelvo a escribir, lo acomodo. Todavía acá me falta restarle esta partecita, ¿sí? Pero lo voy a ir dejando para el final. Me queda seno de 2x por 2x, y acá voy a poner este 2x, ¿sí? Acá voy a poner seno de 3x, lo acomodo para que me quede mejor. Esto ya sabemos que vale 1, ya no es más una indeterminación. Lo calculamos y nos dio 1. Ahora nos queda trabajar acá, que seguimos teniendo 0 sobre 0, ¿sí? Pero si yo acá también hago ese mismo procedimiento de multiplicar por 3x y dividir por 3x, al multiplicar y dividir, no lo dije antes, pero creo que ya esto quedó claro, al multiplicar y dividir por lo mismo no estoy alterando la expresión, entonces puedo agrupar esta parte también, ¿sí? Y que me dé 1. Fíjense acá, la x con la x se cancelan, y nos queda el límite de 2/3, ¿sí? Entonces acá voy a copiar el límite para cuando x tiende a 0 que me había dejado colgado hasta arriba, y lo voy a traer hasta acá, para que quede todo prolijo. No, prolijo no, completo. Entonces fíjense, x con x que queda en el denominador se cancela, y me queda 2/3. Multiplicado, que lo podemos sacar afuera, o podemos decir que ese es el límite, multiplicado por 3 medios. Nos quedó 3 medios por 2/3 menos 2/3, ¿sí? Acá se simplifica, no se divide en 3 con 3 y 2 con 2, esto nos queda 1. Y 1 menos 2/3, 1 son 3/3, menos 2, 1/3. ¿Sí? Se la cuenta mental ahí, no sé si. Correcto. Era 1 Sí, está bien, Sabri, da 1 un menos tercio. 2/3. Justo lo tenía para sacar más cara. Entonces, verificamos que es verdadera, ¿sí? La segunda, verdadero. ¿Se entendió el procedimiento? Se puede hacer con una sustitución igual si ustedes no recordaban esto. Ay, se perdió. Se perdió Brian. ¿Podés Los decirme últimos 3 más pasos, dice. los últimos 3 Los pasos? últimos 3 pasos decían. En la parte de resolución, Sabri, creo que Bien, volvemos. desde que hiciste el segundo, que multiplicás 3x sobre seno sobre 3x Bien, para encontrar el seno. como acá multipliqué y dividí, acá arribita, para poder trabajar con este seno de 2x, después lo acomodé, ¿sí? ¿Qué hice? Como esto es un producto abajo y un producto arriba, recuerdan que
el orden de los factores no altera el producto, entonces es lo mismo que yo escriba seno de 3x por 2x, o escriba 2x por seno de 3x. Entonces yo lo acomodé para que me quede prolijo, pero podríamos directamente decir que acá esto vale 1. ¿Sí? Entonces solo me queda resolver este dividido esto que me sigue dando en determinación. ¿Sí? Sigo teniendo 0 acá y 0 dentro del argumento, acá del seno. Entonces esto es 0 sobre 0. ¿Cómo hago para salvar esa indeterminación? Multiplico acá abajo, fíjense, a donde tenía el seno de 3x, multiplico por 3x y divido por 3x. Vuelvo a agrupar lo que me conviene para volver a trabajar con esto. Fíjense, k es un número cualquiera, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser raíz de 4, ¿sí? Puede ser cualquier, bueno, raíz de 4 justo era 2, pero puede ser cualquier número, ¿sí? ¿Lo ven? Cualquier número real. Entonces acá también me queda límite de kx sobre kx, para cuando x tiende a 0. Entonces esto también vale 1. Me queda acá 2x sobre 3x, trabajar, las x se pueden simplificar, entonces me quedó solo 2 tercios. Pero el 2 tercios después lo tengo que multiplicar por el 3 medios acá. ¿Sí? Se ve que eso fue lo que hice acá. El 2 tercios. No, no queda colgado, se simplifican. Lo que pasa que, bueno, capaz que como es una X y quedó el mismo color acá, uy, esto era una X acá, lo simplifico con otro color, a ver. Esta X con esta X se van y solo me queda 2 tercios. Recuerden, es como que tenga así, a ver acá lo escribo, X sobre X. Esto es igual a 1, ¿sí? Lo simplifico y como 1 multiplicando es neutro, queda, no lo pongo. Buenísimo. ¿Se entendió entonces? Bien. ¿Continúo con el siguiente entonces? Paso con el 3, lo voy copiando, pero si hay cualquier duda, volvemos. Límite para cuando x tiende a más infinito de 2x más 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. Bien. ¿Quedó fíjate? Bien. Si yo reemplazo directamente por el infinito, ¿sí? Donde tengo x, acá arriba tengo infinito y abajo voy a tener infinito menos infinito, lo cual es una indeterminación, ¿sí? Doble indeterminación. Tenemos infinito menos infinito, ¿sí? Y además, bueno, tenemos una sola. Infinito menos infinito, ¿sí? Esto es una indeterminación y hay que salvarla. Cuando teníamos así polinomios, ¿recuerdan qué podíamos hacer? Que hoy o ayer Miguel había respondido una consulta sobre un tema muy parecido. Va, Miguel o Federico, no recuerdo. ¿Qué hacíamos? ¿Me recuerdan? Bien. Dividimos casi. Dicen dividir por el Sí, menor casi. exponente. Dividir sería en realidad por el mayor exponente, o sacar factor común. Sí. Si dividen por el menor exponente, probablemente tengan que dividir 2 veces, pero no está mal igual. Bien. Podemos sacar factor común también, ¿sí? Que es un método que yo utilizo más que el de dividir por el mayor exponente en el denominador. Porque en este caso, justamente, tal vez ustedes piensan que tienen que dividir todo por x cuadrado y se hace lío. No sé, se me ocurre. Por ahí no, por ahí ustedes... Bueno, bien. Voy a sacar factor común x. Podría ser
x en el numerador, ¿sí? X, factor común de 2, y como 1 no está multiplicado por x, me va a quedar 1 sobre x, ¿sí? Y en el denominador, yo voy a sacar factor común x cuadrado, ¿sí? Trabajando dentro de la raíz. X cuadrado va a ser factor común de 1 menos, acá, este no era x cuadrado, era x, entonces me va a quedar 1 sobre x, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Cómo sacamos factor común? Que no es un factor común y por eso a veces decimos que es como un forzado, un factor común forzado, porque yo lo saco igual, aunque no sea común en todos los términos, pero sigue siendo la misma expresión, ¿sí? Y después trabajo acá, sabiendo que puedo distribuir esta raíz respecto del producto. Me queda x, acá esto me queda igual, así. Y acá lo voy a expresar así. X cuadrado por la raíz de 1 menos 1 sobre x. Y acá hay que tener ojo, 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 ¿por qué? Porque nosotros acá solemos simplificar rápidamente sin tener en cuenta que esto es un valor absoluto, ¿sí? Cuando yo simplifico acá me queda valor absoluto de x. Si estamos tendiendo a más infinito, esto va a ser x, pero si estamos tendiendo a menos infinitos, tenemos que poner un menos adelante, ¿sí? Esa había sido una consulta de la práctica. Había alguna alumna que no le había salido un ejercicio que le daba 1 y era menos 1, si no me equivoco. Bien, entonces, recordando que esto es, entonces, valor absoluto, que voy a sacar las barras porque estoy con valores positivos, me queda x en el numerador y x en el denominador, ¿sí? Y voy a poner la palabra límite para que mi x tiende a infinito, para que quede completo. Y acá simplifico como recién, ¿sí? Se me va al infinito sobre infinito. ¿Y acá qué me queda? Me queda 2 más 1 sobre algo que tiende a infinito, este término tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a infinito, este término tiende a 0, ¿sí? Entonces nos queda 2 en el numerador y raíz de 1 en el denominador, o 1, ¿sí? ¿Esto cuánto vale? 2, 2 dividido 1. Por lo tanto, este límite es, o sea, este resultado es, ¿qué dicen? ¿Hay opiniones? ¿Es verdadero, falso? ¿Falso? Todos estamos completamente seguros que es falso. Bien. El límite da 2. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ahora me dicen algunos verdaderos. ¿Por qué podría ser verdadero? Algunos dijeron falso, otros dicen verdadero. ¿Por qué podría ser verdadero? ¿Por qué podría ser falso? Bien, como dice Lía, se invierte, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que esto tiene una potencia negativa, ¿sí? Entonces, el 2 en el denominador con potencia negativa es lo mismo que el 2 en el numerador con potencia positiva, ¿sí? Entonces acá, esto es 2, y este son iguales, ¿sí? Así que este se cumple, verdadero, esta afirmación, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. 1 medio a la menos 1 es igual a 1 a la menos 1 sobre 2 a la menos 1, ¿sí? Y esto podemos, bueno, este da 1 igual, y este podemos subirlo para arriba como 2 a la 1, ¿sí? Recuerden las propiedades de potencia, si no las recuerdan, o todavía están un poquito flojas, hay que repasarlas, ¿sí? Porque las usamos bastante, y sobre todo para el primer tipo de límites estos exponenciales, con una indeterminación de tipo exponencial, los usamos. ¿Hay dudas hasta acá?
Bien. Vamos a copiar el inciso 4. Algo que quieran decir, aportar, consultar. Bien. Dada la siguiente serie, ¿sí? Tenemos la serie acá que va de 2 hasta infinito, cociente, de 2 a la k menos 1 sobre 3 a la k más 1, calcular los 3 primeros términos de la serie, qué se puede decir de la convergencia de la serie, y si es posible calcular su suma y justificar. Bien, el primero parece bastante sencillo. Calcular los primeros 3 términos. Vamos con la serie que arranca en 2, ¿sí? Vamos a reemplazar en 2, vamos a reemplazar en 3 y vamos a reemplazar en 4. Esos serían los primeros 3 términos, ¿sí? Sería 2 a la 2 menos 2, 0, sobre 3, 2 más 1, 3. ¿Está bien ahí? Más 2 a la 3 menos 2, 1. 3, 3 más 1, 4, ¿no? Y el tercer término sería 4. 4 menos 2, 2. Y después acá nos queda 4 más 1, 5. ¿Sí? Esos son los primeros 3 términos. Podríamos, bueno, calcular las potencias, ¿no? Esto es 0, 1 a la 0, perdón, 2 a la 0, que es 1. Y en el numerador es 27. 3 por 3 por 3, sí, 27. Más 2 a la 1, que es 2, sobre 81, más 4 sobre más 405. ¿Okay? Esos serían los primeros 3 términos. Esto era sencillito, ¿no? No tenía tanta dificultad, me parece. ¿Qué dicen del segundo punto? ¿Qué se puede decir de la convergencia de la serie? ¿Se puede decir algo de la convergencia de la serie? Es 243. 243, dice Facundo. Ahí es donde puse 405, puede ser 81 por 3. Sí, 243. Sí, no sé, que habré escrito algo mal en la calculadora. Bien, se está quedando sin pilas. Bien, el B. ¿Qué podemos decir de la convergencia de la serie? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Tiene alguna forma característica esa serie? Bueno, habría que analizar el límite. ¿Pero no la ven familiar a la serie? Fíjense. Bien, Sofía. Fíjense si la... Sofi dice geométrica. Bien, fíjense si la escribimos así. A ver si podemos escribirla como una serie geométrica. Que es la que más datos tenemos, ¿no? Porque podemos saber rápidamente sin calcular límite cuándo converge. Podemos, si converge, calcular la suma también rápidamente. Bien, fíjense, acá vamos a aplicar de vuelta propiedades de potencia, ¿sí? Tenemos 2 elevado a la k menos 2. Eso es lo mismo que escribir 2 elevado a la k por 2 elevado a la menos 2. ¿Sí? Y lo mismo acá. 3 a la k por 3 a la 1.
¿sí? Y este lo podemos pasar al denominador, ¿sí? Como 2 al cuadrado, que es 4. Entonces vamos a tener ahí un doceavos, ¿no? 1 sobre, acá me quedaría 3 por 2 al cuadrado, o sea, 3 por 4, 12. Y después me quedaría 2 a la K sobre 3 a la K. Y esto es lo mismo que escribir 2 tercios a la K, ¿sí? Y ahí lo vemos, es una serie geométrica, ¿no? ¿Qué podemos decir de su convergencia? Este es C y esta es la razón Q. ¿Cómo es Q? ¿Es menor que 1? ¿Igual a 1? ¿Mayor a 1? Menor. Entonces, la serie es convergente. Bien. Convergente. Esto es una R. ¿Cuánto vale la suma? Ya que sabemos que es convergente. Brian pide que lo expliques de nuevo. Sabri. Camila pregunta cómo llegaste a 1 sobre 12. Y Brian pide que lo expliques de vuelta. Vamos hasta acá. Esto de las propiedades de potencia, ¿lo recuerdan? ¿Se entiende esto? Si no recuerdan las propiedades de potencia, después, ya saben, tienen que ir a repasar. Esto nos quedaba, esto era un 3. Nos quedaba así, ¿sí? Y acá nos quedaba 2 a la menos 2, y acá nos quedaba 3 a la 1. ¿Sí? Este, que tiene exponente negativo, como hicimos recién, que estaba en el denominador, lo pasábamos al numerador, ahora hacemos al revés, está en el numerador y lo pasamos al denominador. ¿Sí? Entonces, acá nos queda un 1, y acá nos queda un 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Entonces, todo esto es un doceavos. Yo lo puse adelante para darle la forma de C por Q a la K. ¿Sí? Pero volvemos a lo de antes. Ahí lo entendió. Bien, que el orden no altera en el producto, el orden de los factores. ¿Sí? ¿Los dos entendieron? Porque había 2 consultas, ¿no? Brian vuelta y dice, claro, y Camila también dijo que sí lo entendía. Así Bien. que entiendo que los dos Perfecto. ya están con la duda. La suma, ¿cómo la calculábamos? Si era una serie geométrica, la suma era el primer término, ¿sí? Sobre 1 menos Q. No, recién lo repasamos por Miguel, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la suma acá? El primer término lo calculamos acá. Es un 27avos. Q la calculamos, es 2 tercios. Entonces, haciendo estas cuentas, no sé si se alcanza a ver ahí abajo, lo escribí muy al borde. El 2 tercios, muy al filo de la hoja. 1 menos 2 tercios. Bueno, acá con calculadora lo vamos a hacer. 2 tercios en el denominador es un tercio, y acá un 27avos. Extremos y medio nos quedan 3 27avos, lo que es un 27,9, ¿no? Un 9. Sí, Bueno, un noveno, digo. sí. Un noveno. Lo que pasa es que justo ahora se me activó la barra y no puedo escribir ahí abajo. Ahí está. Podía escribir el 9. Bien. Ya, entonces terminamos el inciso 4. Calculamos la suma,
porque podíamos decir que era convergente, y calculamos los primeros 3 términos. ¿Se entendió? ¿Alguno que haya quedado ahí con dudas, colgado? Pedro. ¿Lo lees, Abri? Dice que no Sí. entendió el paso anterior. ¿Qué paso, Pedro? ¿El anterior cuál sería? El de 1 sobre 12. 1 sobre 12, no lo expliqué. ¿Lo mismo que explicaste, Sabri? Sí, lo vuelvo ¿Cómo a llegaste al explicar. 1 sobre 12? Lo vuelvo a explicar, me sale de acá, fíjese. Se le cortó la señal. Bien, sale de acá. ¿Sí? Esta parte es Q, a la K, eso ya lo entendimos. Ahora vamos con este, lo vuelvo a explicar. Voy a borrar acá. Y solo voy a explicar ese pedacito. Esto, que nos quedó así, es lo mismo que escribir 1 en el numerador y pasar el 2 al denominador con potencia positiva, ¿sí? Esto, 2 al cuadrado, es 4, ¿sí? Y 4 por 3 es 12. Y ahí nos queda la constante K, C, que está multiplicando en la serie geométrica. Perfecto, Gadiel, igualmente se puede calcular así. Dividís 2 términos consecutivos y obtenés la razón. Bueno, si no hay más dudas, el 5 ya era el que habías preparado, Fede. A ver. Sí, yo preparé el 5 y les agregué una cosita más para que tengan en cuenta Bueno, el ejercicio y le piden capitalización continua. Ahora lo ven igual, pero listo. a ver si puedo compartir. Bien, vamos a ver. Bueno, el ejercicio 5 les pide, es un ejercicio de capitalización, pero no, en principio, vamos a leerlo. Este es el parcial 2012 y tiene tema 1 y tema 2. Yo desarrollé los dos ejercicios, aunque son muy parecidos, ¿sí? Lo hice para que tengan los resultados bien. El tema 1 decía, el ejercicio 5, si se quiere que 50.000 pesos se conviertan en 250.000 en un periodo de 5 años. La tasa anual de interés habrá que invertirla en caso de que el interés se capitalice semestralmente. Bien, primero, identifiquemos las variables. Los 5, ¿qué son? El C sub 0, el capital inicial, perfecto. Lo que voy a ir a depositar al banco. Después, los 250.000, el capital final, ¿verdad? El periodo son 5 años. Y me pregunta la tasa anual. Yo ahí le voy a agregar la tasa anual, ¿sí? A la que habrá que invertirla en caso de que el interés se capitalice semestralmente. Bien, la capitalización es semestral, por lo tanto, M, ¿qué decir? Si la tasa es anual y capitaliza semestralmente, M, es decir, bien, Facu, 2, porque ¿qué es M? ¿Cuántas veces, para el periodo que expresa, cuántas veces capitaliza? Bien, estamos acá entonces. Bien. ¿Qué más? La incógnita. La incógnita. Bien, Camilo. La incógnita, entonces, porque es fundamental identificar la incógnita. La incógnita es la tasa de interés. Me está preguntando por la tasa de interés anual. Ahora, no nos dice nada de capitalización continua. ¿Se dan cuenta? Capitaliza semestralmente. ¿Sí? Entonces, como no nos está pidiendo capitalización, acá es importante, no apliquen a ciegas la capitalización continua. Si bien es el concepto que aplicamos en límite, también desarrollamos compuestas, ¿sí? Sobre todo simple también, pero sobre todo compuesta la que más vamos a usar. Así que presten atención a eso. Así que esto se resuelve aplicando la fórmula donde tenemos acá, M es la cantidad de subperiodos, ¿sí? M es la cantidad de periodos. Y la tasa de interés siempre tiene que ser sincrónica. N, es algo que me apuntaló Miguel la otra vez, que yo no lo había mencionado el concepto y es importantísimo.
La tasa de interés, esta, que es la periódica, la anual en nuestro caso, coincidiendo con N. Pero como la tasa a la que yo quiero llegar es anual y me habla de 5 años de periodos, ¿sí? Entonces N está en. Brian pregunta por qué era 2. ¿Por qué era 2? Porque vos tenés que fijarte, M es 2, porque vos tenés que fijarte en cuántos vas a dividir el periodo. ¿Y dónde ves el periodo? En la tasa. La tasa que dice tasa anual. Por lo tanto, ahí tengo un año. Y como dice que capitaliza semestre, dijo, ¿cuántos semestres hay en un año? Son 2 semestres, Brian. Por eso tengo que partirlo en 2. ¿Sí? Son 2 subperiodos. El periodo es 1, es el año. Los subperiodos son, ¿entendió? ¿Está claro? ¿Cuántas veces capitaliza semestralmente? En el año entran 2 semestres. ¿Está? Por eso el 2. Avanzo. Cualquier cosa me vuelven a preguntar si no se entiende. ¿Sí? Yo avanzo, pues no sé si. Entonces ubico los datos. El capital final es 250. El capital inicial son 50.000. ¿Sí? Y esta es la fórmula de capitalización compuesta. Y tengo 2 subperiodos, ¿sí? Porque estoy capitalizando 2 veces en el año, que es lo que expresa la tasa de interés. La tasa de interés me está diciendo que es anual, por lo tanto en el año capitaliza 2 veces porque es semestral. Igual a 2 por 5. 2, porque acá coincide si es la cantidad de subperiodos, y a la vez 5, que son la cantidad de periodos, que son los años. Entonces 2 son los semestres, 5 son los años. En total, ¿cuántas veces va a capitalizar esta tasa subperiódica del semestral? Porque acá la estoy haciendo semestral a esta, ¿se dan cuenta? Esta es la tasa denominada anual. La parto en 2, la convierto en una tasa propia. Entonces, ¿cuántos semestres va a quedar colocada esta inversión por 10 semestres, que equivale a 5 años? Avanzamos y tenemos que despejar la tasa, o sea, es una tarea que tendrán que hacer ustedes, sencillo. Dicho en criollo, paso dividiendo los 50.000. La potencia de 10 se expresa como del otro lado ¿sí? de 10, o raíz décima, quiero decir, de esta expresión, de este cociente, y después el 1 restlado, ¿sí? Lo elimino del otro lado al igual, y el 2 pasa multiplicando. Y ahí despejé y me queda una tasa del 34 como anual, o expresado en tanto por 1 sería 0,3492. Y esta tasa es anual, porque me está preguntando por una tasa anual. ¿Sí? Más allá de que capitaliza semestralmente, esta es la tasa. Para encontrar la proporcional, tendrán que hacer I dividido 2, y ahí van a encontrar la tasa proporcional semestral. Bien. ¿Se entendió? No, y casi siempre la aplicación económica suele ser la más fácil, o eso es lo que les insistimos y les decimos, nosotros lo vemos de esa manera. En el tema 2, porque este parcial, pedí algo similar, pero cambian los valores. Fíjense que se tienen 80.000 pesos hoy, se quiere obtener 240.000 años, lo mismo, pregunta la tasa anual, a la que habrá que invertir en cada caso, y que el interés capitaliza semestralmente. Entonces, ubico los valores en la fórmula, cambian los datos nada más, y me queda una tasa del 19,17%, o en tanto por 1, 0,1917. Ahora, yo acá les agrego un poquito más. Esto es el tema del ejercicio del parcial, pero yo les voy a agregar un poquito más, porque a ustedes les podrían pedir capitalización continua, ¿no? Este no pidió. Bueno, vamos a las diferencias. Yo acá inventé un enunciado para que comparemos el ejercicio anterior, el del tema 1, ¿sí? Tengan el ejercicio anterior del tema 1, tenganlo presente, que es una tasa del 34,92%, ¿sí? Que las condiciones eran estas, depósito 50.000. Ahora, yo con lo que digo es, vamos a máximo, dada esta tasa y esta inversión de 50.000 en un periodo de 5 años, ¿sí? Vamos a ver cuánto es el monto al que vamos a llegar, ¿sí? Y recuerda, llegar en la capitalización continua expresa el máximo capital final al que puedo llegar a arribar por más que capitalice periodos
en infinitos subperiodos, ¿sí? Más que el monto ese no vamos a poder llegar, por más que dividamos en infinitos subperiodos ese periodo. Entonces, acá lo que voy a utilizar es la fórmula así, el planteo es el siguiente. Si quieres saber cuánto es el monto final de una operación de capitalización continua, acá se los aclaramos, para un de 50.000 pesos, es decir, hoy coloco 50.000 pesos durante 5 años a una tasa nominal anual de 34,92%. Fíjense que expresé el problema de otra manera, expresé de otra manera, pero ahora me pregunto cuánto es ese monto final. Ustedes a priori, ¿qué pueden decirme? ¿Que va a ser mayor o menor que 2 o igual? ¿Qué piensan? Si aumento la cantidad de subperiodos para una determinada tasa anual, el monto, el valor final, mayor, dice Brian, bien, mentira Brian, está correcta la respuesta, porque al partir la cantidad de subperiodos, capitalizo más veces, por lo tanto, el monto se va haciendo cada vez más grande, pero tiende a un valor. Llega un momento que, por más que lo parto, voy a alcanzar un valor que está vinculado al límite especial que da por resultado el número E. Entonces, esta es la tasa que está dando. Esta es la fórmula de capitalización continua. Reemplazamos los datos, 50.000 por E elevado a la 5 por 0,34. Y llego a un valor de 286.000 pesos. Por lo tanto, denme un segundo. Ahí estoy. Problemas del hogar. Por lo tanto, llego a... Y más que este capital, dada esa tasa, por más que parta en infinitos periodos, más que ese capital no voy a poder alcanzar, no voy a poder superar, digamos. Ese es el resultado. Con esto lo que hago es agregarle al parcial que venía trabajando Sabri un ejercicio de capitalización continua porque en la anterior no... El ejercicio anterior hablaba de capitalización, entonces le faltaba eso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que este tema algo les genera dudas? ¿Se entiende el concepto, este capital final o monto al que arribamos, que es el monto máximo al que podríamos llegar a alcanzar en el caso de capitalizar en infinitos periodos detrás? ¿Está? ¿Cuál es la clase teórica de capitalización? Pregunta Pedro. La dimos en una práctica, Pedro, el anterior, que no recuerdo la fecha de ese jueves. No sé si ustedes tienen en el calendario, chicos, o saben. Yo me estoy fijando igual, pero si alguno... El 10, dice Miguel, bien. El 10 del 6 se dio en una clase, un jueves, una clase práctica, Pedro. Ahí dice... O el 03 del 06, sí, no me acuerdo si hubo algún feriado o algo, o alguna clase. No, pero dimos todas. Estaba Pedro. Si positiva anterior, dice Martín, sí. El 3 dice Cami. El 3 se dio, Pedro. Bien, voy a volver a la diapo anterior, Martín. Decime, ¿querés sacar una foto, una impresión de pantalla o querés que explique algo? Era para hacer una foto, perfecto. Y recuerden si pueden la fotito esta también, sí, ténganlo para saber que esta es capitalización continua. Con esto lo que hice fue mostrarles que el monto crece, pero hasta este límite. Bueno, dejo de compartir. Le paso la posta a quien, no sé si alguno tiene algo más para desarrollar o si quieren que planteamos Sí, preguntas. pensaba por ahí que planteen sus dudas. Sería Pero bueno, ideal. no hubo mensajes en el chat sobre dudas. Todavía nos queda un rato de clase. Yo tengo otro parcial abierto por las dudas,
pero bueno, ideal sería que si les quedaron ejercicios del práctico sin resolver. Tengo uno de 2019 que también estaba. Habían pedido que por ahí hagamos otro de que se cumplan las condiciones simultáneamente, o sea, graficar una función que cumpla con condiciones dadas. El que yo iba a plantear ya lo habían planteado en clase de teoría, así que puedo hacer el de 2019 si les parece. Ahí está. No, no está, ¿no? Ay, sí. Ahí está, ¿no? Grabando. Perfecto. Esta está grabando, sí. Genial, no sé qué pasó. Disculpen, espero que no se haya perdido mucho de la clase. Entonces, tiene que cumplir simultáneamente las condiciones dadas. Vamos a ir analizando qué datos nos da cada una de las condiciones. La primera condición, el dominio de la función, son todos los reales menos el 2. Entonces yo voy a venir acá, si esto es 1 y esto es 2, ya sé que para 2 no está definida, ¿sí? No va a haber ningún valor funcional. Eso puede pasar por dos cosas, o porque haya un agujerito, perdón, por tres cosas sería, un agujerito, un salto finito o un salto infinito, ¿sí? Mucho no nos dice hasta ahí, solamente que no está definida para 2. Ay, ahora no se ve lo que escribo. ¿No se ven los ejes que dibujé? No, no se ve nada, ¿sabes? Oh, otra vez me empecé a andar loca. A ver, voy a dejar de compartir. A ver ahí. Ahí se ve los ejes que compartí. Ahora Perdón, sí. que grafiqué. Bien, ya no sé lo que digo, si compartí o grafiqué. Bien. Entonces dije, en 2 tenemos ahí un punto en el que la función no está definida. Después dice que es discontinua, evitable en 0. Estoy pensando por qué. Bien. Que sea discontinua evitable en 0 quiere decir que... ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan? Cuando era discontinua evitable, ¿qué tenía que existir sí o sí para que sea evitable? Eso es importante que vayamos desgranando Contestamos. bien. Belén, Ailín, Paqui. El límite para cuando x tiende a 0 de la función existe. ¿Sí? Si yo me acerco a 0 por derecha y me acerco a 0 por izquierda, tiendo al mismo valor. ¿Sí? Hay que ir desgranando esos datos. ¿Qué quiere decir que sea evitable? Que existe el límite. Y también sabemos que existe la función en el punto, porque está definida para 0. Fíjense que acá dice que está definida para todos los reales menos 2. O sea que en 0 está definida. ¿Sí? Lo que está pasando acá es que no son iguales estos valores. ¿Sí? Toda esa información la sacamos de analizar que es discontinuo evitable en x igual 0 y que su dominio son todos los reales menos el 2. ¿Sí? Bien, después acá tenemos límite para cuando x tiende a más infinito, esta condición, la tercera, de la función es 3. ¿Qué es esto? Como cuando x tiende a infinito, la función se acerca a 3. ¿Qué significa eso? A ver. Que hay una asíntota horizontal, perfecto, para más infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que la función se puede acercar por arriba o por abajo, pero cada vez que tomemos valores de x cada vez más grandes, la función se va a estar pegando a esta recta horizontal. Eso para más infinito, pero para menos infinito dice que eso pasa en menos 2. ¿Sí? O sea que
menos 2 es ahora la asíntota. Asíntota horizontal en menos 2. Lo vamos a escribir acá. Y igual 3 es asíntota horizontal para, esto es importante, para x tendiendo a más infinito. Y igual menos 2 es asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito. Y después acá que tenemos, dice que para cuando x tiende a 2 por derecha, la función se va a más infinito. Si yo vengo por derecha, o sea por valores mayores, la función se va a más infinito. Acá hay una asíntota vertical, perfecto. A vertical, que es x igual a 2. Fíjense que por eso la función no está definida en 2, porque ahí hay una asíntota. Pero si yo me acerco por derecha, tiende a 3. ¿Sí? Se acerca a 3, pero no lo toma. Entonces, les da una idea, por ahí pueden prender el micrófono, por ejemplo, o primero que parece ser lo más sencillo, esta parte de la gráfica, donde tengo asíntota vertical y asíntota horizontal, ¿cómo puede ser? ¿Alguien se anima a prender el micrófono? No. Bueno, cuando me acerco a 2, se va a más infinito, o sea que tiene que estar por encima de la asíntota. ¿Sí? Y acá cuando me voy a infinito, se acerca a 3. ¿Sí? Sí o sí tiene que estar por encima de la asíntota horizontal, porque si no la estaría cortando para irse a infinito después. ¿Sí? ¿Se ve? Y no se puede cortar, la asíntota no se toca, es una recta a la que la función no estaría tocando. ¿Se ve ahí? Esta parte la voy a graficar con color, para distinguir los ejes y lo demás de la función. La curva de la función es esta. Bueno, así. ¿Sí? Uy, no, no puedo graficar derecho. Ahí. Así más, ¿sí? Bien, y de este lado sabemos que hay acá un límite y un valor funcional que son distintos. Y también sabemos que cuando nos acercamos a menos 2 por derecha, la función tiende a 3. ¿Sí? Cuando nos vamos a menos infinito, la función se acerca a menos 2. ¿Sí? De vuelta, tiene que estar por encima de esta asíntota porque tiene que tender después a 3. Acá dice que tiende a 3. ¿Sí? Cuando yo me acerco a 2 por izquierda. Podemos hacer una cosa así. Por decir algo. ¿Sí? ¿Qué nos estaría faltando? ¿Alguien se da cuenta que nos estaría faltando? ¿Estamos completando todo? ¿Falta algo? La discontinuidad habitable. Muy bien, Jared. ¿Cuál era la discontinuidad habitable? Decía que cuando yo me acercaba a 0, por izquierda y por derecha, me acercaba al mismo valor. ¿Sí? Existía el límite. Pero no coincidía con el valor funcional. Entonces ahí tiene que haber un agujerito vacío, ¿sí? De nuevo, un agujerito. Y después el valor funcional puede ser cualquier otro de la recta Y, ¿sí? Podemos tomar este si quieren. O este o cualquiera. ¿Se ve?
Entonces acá tenemos una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque yo podría, si me pidieran que la redefina, podría pasar este punto acá y completar esta curva para que sea continua desde menos infinito hasta 2. ¿Se ve? ¿Se entiende en realidad? Bien. La idea de estos ejercicios es que ustedes vayan desgranando la información que les da cada cosa, ¿sí? Porque por ahí, si yo lo veo así como un límite aislado, no me dice mucho de la función. Pero ahora si yo lo pienso como la definición de una asíntota, ya es una información súper útil de cómo es la gráfica, ¿sí? Lo mismo con la discontinuidad. Bueno, no sé qué otro ejercicio podemos hacer. Ahí. ¿Sigo compartiendo la pantalla o estaba compartiendo el PowerPoint? Estoy viendo. Yo estoy viendo así el parcial. ¿Están viendo el parcial? Bueno, buenísimo. Por ahí, lo quería mostrar porque por ahí, si lo quieren ver así y me dicen de algún otro que quieran que planteemos. De este mismo. Por ahí las asíntotas, no sé, ¿qué dicen? ¿Alguno que les interese ver? ¿Alguno de los límites? O no sé, chicos, ustedes si quieren agregar algo más. Hoy están como calladitos, no sé si fue mucha información. Ah, me habían pedido, ahora que recuerdo, a ver, déjenme un segundo, que busque, me habían pedido un ejercicio del práctico 4. Le vamos a dar prioridad a los ejercicios que entran en el parcial hoy. ¿Sí? Ahí lo estoy buscando. Digo porque están consultando por el ejercicio 9 de serie. Práctico 4. ¿Cuál era el ejercicio? ¿El 8? Si no me equivoco. ¿Alguien me puede dictar de ahí del chat? Mientras estoy buscando en el práctico. Miguel Capileo, bueno, Anabel Acosta. Punto 9 del TP5. Sí, pero antes de ese, el TP5 ese no entra en el parcial, así que les digo que lo vamos a ver la clase que viene. La idea es priorizar los contenidos que entran. Así que si hay dudas sobre el TP4, ahí sí, las chequeamos. Creo que era 8 el del 8. TP4, 8. sí, pero debe ser que no le queda para hacer solamente ese punto, no que tiene duda. Justamente de eso es lo que explicamos hoy al comienzo de la clase. A ver. Pero el TP4 es el límite, Miguel. Está abriendo, por eso demoro. Se está tomando su tiempo para abrir. Bien. Ah, bueno, el 8 era más o menos lo mismo que vimos recién. Graficar una función que cumpla ciertas condiciones. Bien, ahí comparto. Bien, ¿ahí se está viendo? ¿Sí? Bien, ahora escribo a ver si se ve.
¿Se ve ahí ese garabato? Genial. Bueno, vamos a hacer un par de ejes de nuevo. X e Y. A ver, quiero fijarme acá. Ah, sí. Bueno, fíjense que yo cuando grafiqué acá la función, si bien es esquemática, ¿sí? Porque no tenemos la fórmula o la expresión algebraica de la función. Fíjense que yo tomé los nombres de los ejes, ¿sí? Tuve en cuenta la escala, ¿sí? Y grafiqué la función lo más aproximada que se puede, ¿sí? Lo más precisa que se puede. Esa es la idea. Más precisa la pueden graficar ustedes si tienen una hoja cuadriculada, ¿sí? En la que ustedes pueden tomar más exactas las unidades y demás, pero siempre es importante que estén las unidades, los nombres, los ejes, ¿sí? En este caso graficamos una sola función, pero si es f de x, le ponemos f de x, si esta es g de x, le ponemos g de x, ¿sí? Todos esos datos son importantes a la hora de cuando evaluamos la gráfica que hace. Bien, vuelvo entonces al 8, que era el que habían consultado. En el inciso A dice una función que tiene dominio de 0 a 6, ¿sí? Y cumple simultáneamente con las siguientes condiciones. Vamos a necesitar entonces simplemente la parte positiva del eje desde 0 hasta 6, vamos que es hasta acá. ¿Sí? Es el eje Y. Y tenemos distintos datos. Por un lado tenemos estos datos, f en 0, f en 2 y f en 6, que son valores funcionales, que esos nos van a servir, ¿sí? Para saber por dónde pasa exactamente la función, ¿sí? Porque nos dan los valores funcionales. Para 0 vale 4. 1, voy a tener que hacer una escala. A ver, voy a intentar. No, sí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para 0 vale 4. Ahí hay un puntito lleno. Para 2 vale 5. Este es 2, ¿sí? Acá hay un puntito lleno acá. Y después, para 6 vale 3. ¿Sí? Ahí está. Esos son los 3 puntos por ahora de la función. Y después nos dan límites, ¿sí? Si la función tiene dominio en estos valores, entonces está definida para todos los valores entre 0 y 6. Así que sería algo continuo entre estos dos. Habría que analizar ahora los límites. ¿Qué pasa? Para cuando x tiende a 0, por derecha, obviamente, porque por izquierda no se puede, porque no está definida, el límite es 4, coincide con el valor funcional. ¿Sí? Para cuando tiende a 2, por izquierda, el límite es 6. De nuevo, no coincide en este caso. Es 6. Ahí cometí un error de decir que era continuo y acá tengo un 6. Disculpen el ruido, que mis perritos se largaron a ladrar con todo. Cuando vengo por izquierda, acá, voy a tender a 6, que 6 es una unidad más arriba, ¿sí? Cometí el error de decir que era continua y acá veo que es discontinua. Está definida, pero es discontinua. Entonces, la función puede ser una recta, puede tener algún tipo de concavidad acá, no dice nada, ¿sí? Por eso en general estos ejercicios son individuales, ¿sí? Para que ustedes los hagan, porque pueden haber distintas opciones, porque desde acá hasta acá la función puede ir de distintas maneras, ¿sí? Puede ir así, así, ¿sí? La cuestión es que se tienen que unir esos dos valores. El valor funcional acá con el valor al que tiende el límite para cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Sí? Y acá no lo vamos a tomar porque ya lo estamos tomando acá. Ahora dice, cuando tiende por derecha, tiende a 2. Si yo me acerco a 2 por derecha, la función se va a 2 de y.
¿sí? Pero venía de acá, venía de 6. Entonces lo mismo, acá puedo hacer cualquier forma de función, ¿sí? Y de este lado no lo puedo tomar. Fíjense que para que sea función, ¿sí? El concepto de función, yo para un mismo valor de x no puedo tomar 2 valores o 3 valores distintos de y, ¿sí? Así que si ya me dieron un valor funcional, a los otros 2 que me dan los límites van a ser tendencias simplemente. Voy a estar acercándome lo más que pueda, pero no lo voy a tocar, ¿sí? No lo voy a poder tomar. Entonces quedan esos paréntesis ahí. Y esa podría ser una opción de función f de x que cumpla simultáneamente estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 6 condiciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Cuando tomamos el valor, o le ponemos un relleno así, o le podemos poner un paréntesis también, indicando que lo estamos tomando. Perdón, un corchete. Bueno. El otro es similar, o sea, con lo que vinimos haciendo los 2 ejercicios que hicimos estos, creo que se puede resolver este que sigue. Sí, cómo no. Ahí lo vuelvo a compartir. Ahí está. Recuerden igual que eso es esquemático, si ustedes estos 2 trozos pueden dibujar de otra manera si quieren. ¿Está? Sí, el parcial es en el horario de clase. Bien, voy a dejar de compartir entonces. Detengo la grabación.